Bueno, muy buenos días, mis hermanas y hermanos, amigos. Un gusto saludarles. Y hoy haciendo un resumen del comentario de Génesis capítulo 33. Alzando Jacob sus ojos, miró, y aquí venía Esaú y los 400 hombres con él. Entonces repartió él los niños entre Lea y Raquel y las dos siervas. Contextualizando, Jacob venía de pasar todo un día de camino, habían caminado varios días, el último día lo había caminado fuerte y había pasado toda la noche en oración y al final, en la última vigilia, había luchado con el ángel que vino de parte de Dios, que era Jesucristo, y venía ahora Jacob cansado, estaba trasnochado, venía de la pelea, estaba cojo, porque el ángel Cristo le tocó en la coyuntura y él quedó un poco descaderado. Así que descansaba a cada paso que daba. Cuando Jacob vio la tropa y a su hermano como el capitán de ese ejército de 400 hombres armados, Jacob siguió adelante con valor, con fe, sin titubear, aunque despacio, pero caminó al frente hacia ellos. Se veía debilidad en su caminar, se veía humildad en su mirada, pero también se veía esa luz, ese rayo de luz, de perdón, de misericordia y de la bendición de Dios. Ya Dios había intervenido en la vida de Saúl, ya le había dado una visión la noche anterior y le había dicho que Jacob venía a su encuentro y que él estaba acompañándolo, que él no venía solo, que venía con los ángeles, que venía con Dios. Ya los soldados que había contratado Esaú, ya les había dicho que no le iban a hacer daño a Jacob porque él venía con Jehová. Él venía mejor acompañado de lo que venía Esaú. Y venía más armado porque no traía las armas físicas, traía las armas que desarman cualquier corazón que está lleno de odio y de rencor. Y esa arma se llama perdón y se llama humildad. Qué grandioso es ver aquí a Jacob, cómo el ángel lo transformó y cuando él antes utilizaba su astucia para manejar sus situaciones, ahora lo primero que hizo fue pasar toda la noche en oración para que Dios le dijera cómo enfrentar a su hermano. Y efectivamente Dios le indicó en su corazón cómo hacerlo, con perdón, humildad, regalos y palabras especiales, palabras de aceptación, palabras humildes como llamar mi señor a Esaú y él autodenominarse su siervo, al igual que sus esposas y sus hijas. Allí vemos un respeto, una educación. Cuando Jacob llega, encuentra primero la tropa y él se inclina y en la medida que va pasando se inclina y llegó a inclinarse, dice la Biblia, 7 veces hasta que llegó a donde su hermano, donde también obviamente se inclinó como su siervo. Cuando tenemos un contacto con Dios, cuando venimos armados por el Espíritu de Dios, nuestras armas más fuertes son la humildad, el perdón, el amor y la reconciliación. ¿Qué podía hacer Esaú ante tan grande acto de nobleza por parte de su hermano Jacob? ¿Qué podría él temer a un hermano que venía cojo, que venía trasnochado, cansado, pero venía con ese rostro iluminado por Dios, por la gracia que le había dado, pues hacía poco había hablado directamente con Cristo Jesús y había prevalecido,
había peleado con Dios y con los hombres y había ganado. Nosotros en la vida tenemos dos luchas diariamente. La primera lucha que debemos tener es la espiritual, la que estamos haciendo aquí en este momento. Es nuestra primera lucha, luchar con nosotros mismos para levantarnos y para orar, para cantar, para escuchar la palabra del Señor, porque a todo esto nos da pereza. Quisiéramos dormir una hora más, media hora más. Muchos de los que no están con nosotros sé que quisieran estar, pero no están porque les da pereza levantarse temprano. Pueden levantarse a las 7, a las 8, entonces mejor se levantan un poquito más tarde. La primera lucha es espiritual y es con nosotros mismos para aferrarnos a Dios. Y la segunda lucha es material, es en este mundo, es pelear con las huestes satánicas, es pelear con todas las personas que no quieren hacer daño. Y ambas luchas las peleó Jacob y en ambas ganó. Nosotros estamos llamados a hacer lo mismo, a pelear la lucha espiritual y la lucha material, y en ambas ser victoriosos. Y todos aquí conocemos el secreto. El secreto es estar del lado de Cristo Jesús. Estar junto al Salvador es suficiente para ganar cualquier batalla. La ganaremos si obedecemos y si hacemos lo que el Señor nos pide. Lastimosamente tengo una experiencia parecida. Con mi hermano mayor me enemisté hace 17 años y mantuvimos una enemistad durante todo ese tiempo, hasta el año pasado que Dios nos permitió reconciliarnos. Fueron unos negocios que tuvimos, una sociedad, y de esa sociedad, cuando nos separamos, surgió un desacuerdo al cual mi hermano no estuvo de acuerdo conmigo, y entonces comenzó la enemistad, y la enemistad se trasladó a toda la familia, y hubo una enemistad entre todos, 5 hermanos, y él se separó de los 5, y también de los tíos y los primos, y se puso muy furioso. Pero gracias al Señor que pude llegar a una reconciliación con él el año pasado. Él no me respondía teléfono ni celular. Y le pregunté a una tía muy entregada al Señor, que lastimosamente ya murió: tía, ¿y cómo hago para reconciliarme con él? No me contesta el teléfono, no, si sabe que soy yo, donde nos encontramos me evita, se va, pero no permite hablar conmigo. Y me dijo: hágale una carta, escríbale. Y entonces recibí su consejo y estuve orando con Dios, pidiéndole en qué momento yo debía escribirle, de tal manera que su corazón estuviese ya ablandado por Dios, que Dios también hiciera un trabajo en él y pudiésemos reconciliarnos. Y él, sin yo darme cuenta, me cuenta hoy en día que estaba haciendo lo mismo. Estaba pidiendo a Dios cómo poderse reconciliar conmigo. Así que ambos, Dios nos había hablado primero. Hicimos una cita en la ciudad de Pereira. Allí nos encontramos, nos saludamos en un sitio público, comenzamos a conversar y en cuestión de media hora ya estábamos de nuevo siendo grandes amigos, y lo estamos haciendo hasta ahora. Todos los 5 hermanos hicimos una reunión en diciembre y hubo una gran reconciliación por la gracia de Dios. Hermanos queridos y amigos, el perdón viene de Dios. El perdón se da porque Dios lo inventó. Ante las diferencias y los roces entre familia y entre amigos, entre hermanos, entre padres, Dios inventó el perdón. Y Él nos dio el ejemplo. Sin nadie acercarse a pedirle perdón, el Señor desde la cruz nos dijo: perdónales, Padre, porque no saben lo que hacen. No tenemos que rogarle a nadie con el perdón.
Debemos hablar con esa persona y manifestarle nuestro perdón sincero y actuar y hablar de acuerdo a lo que estamos expresando. Jesucristo, con tan solo una vez que le dijo al Padre, perdónalos, el Padre nos perdonó. A veces le pedimos a Dios 10 veces perdón por algo que hemos hecho malo. O a veces pasamos toda una vida pidiéndole perdón por lo que hemos hecho malo. No, Dios no necesita que le ruegues con tu perdón. Dios solo necesita un corazón contrito y humillado que se aparta del mal y el Señor le perdona con la primera vez que le dice, Padre mío, perdóname. Me aparto de este pecado con dolor y sufrimiento que me ha tocado enfrentar sus consecuencias. Pero Padre, gracias por perdonarme. Y una vez que he pedido perdón, no tienes que volver a pedir otra vez perdón. Ya el Señor te ha perdonado. Y yo me ponía a pensar ayer que recordé el perdón de Jesucristo. ¿Qué hubiera pasado si Jesucristo no le pide perdón al Padre en nombre nuestro? Porque ninguno de nosotros le hubiésemos pedido perdón. Ninguno de los que lo crucificó se acercó a pedirle perdón. Cuán grande hubiera sido el enojo del Dios Todopoderoso, Jehová el Padre, Jehová Dios. Cómo se hubiese enojado de harto por todo lo que le hicieron a su hijo que no era necesario. Es verdad que Cristo debía venir a morir a la cruz, a la tierra, pero no en la cruz. Él venía a morir en lugar del Cordero porque Él era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y el Cordero moría degollado en el patio de la iglesia de aquella época. Él moría degollado donde lo debían colocar para luego recoger la sangre en el tabernáculo. En el patio, podríamos decirlo, había un horcón, ahí lo amarraban y ahí lo degollaban y luego pasaban la sangre al sacerdote y él la regaba en el lugar, en las cortinas del lugar santo, lugar santísimo. Así que Cristo debió venir y uno de sus discípulos degollarlo y recoger la sangre y esparcirla como símbolo del perdón del mundo. No tenía que venir a morir de una manera tan difícil, tan cruel, en una cruz. No tenían que haberlo bojeteado, escupido, humillado, golpearlo, azotarlo hasta casi morir. No era necesario. Todo eso produce odio, rabia, produce rencor por la maldad del ser humano. Y seguramente, quién sabe, pero Dios debió sentir rabia de lo que le estaban haciendo a su hijo de una manera injusta. Yo no sé, no entiendo, pero seguramente era necesario que Cristo Jesús pidiera perdón al Padre en nombre nuestro, a nombre de nosotros, porque Él no pidió perdón a su nombre, pidió perdón fue a nombre de nosotros. Seguramente Jesús, viendo la desgarradora muerte que estaba teniendo, se dio cuenta que eso no era bueno para el cielo y entonces pidió perdón humildemente en nombre de ti, en nombre de mí. Cuando tú pides perdón, ya Dios pidió perdón por ti, por mí. Así que no tenemos que rogar ni pedirlo en 50,000 veces. No es necesario. Una sola vez pedimos perdón y lo pedimos de todo corazón, con sinceridad. Y el Señor conoce nuestra vida y sabe que estamos de verdad arrepentidos y Él nos perdona. Que nuestra vida sea llena de perdón con nuestros seres queridos. Que sea la palabra que brote de tu corazón y de tus labios cada rato. Perdóname, no fue mi intención. Perdón. Porque hay personas que nunca mencionan esa palabra. Inclusive dicen, no, solo Dios perdona. Yo no perdono, yo pido disculpas. Su corazón está lleno de orgullo, está lleno de prepotencia, de soberbia. No, los seres humanos pedimos perdón
porque nos equivocamos y porque pecamos. Y podemos decirle a cualquier persona, perdóneme vecina, perdóneme vecino, perdóneme mamá, perdóneme hijo mío. No supe lo que hacía, lo hice mal, me equivoqué, perdóneme. Podemos tener esa palabra clara en nuestro dialecto. Es la que más deberíamos pronunciar porque lo que más hacemos en este mundo es equivocarnos, es ofender, es pecar, es agredir, es dañar a los demás de una manera o de otra, a veces inclusive sin darnos cuenta. Por eso, con facilidad aprendamos a decir, uy, perdóneme, yo no sabía que te estaba afectando con lo que dije. No te defiendas con nadie. No digas, no, que vea que cómo le parece. No, llegaste tarde. No diga que fue que el bus la dejó. No diga eso. Diga, mire, perdóneme por lo que haya causado al llegar tarde. Fallé, llegué tarde. Perdón, perdón por llegar tarde. Perdón por no darme cuenta a tiempo de lo que estaba pasando. Actué demasiado tarde. Pida perdón. Tengamos la palabra perdón a flor de nuestros labios. Sin ningún problema expresémosla con toda humildad y con toda sinceridad. Nos evitaríamos cientos de problemas y dificultades. Desarmaríamos a cualquiera en cualquier momento si tan solo dijéramos perdóneme. Todas esas discusiones familiares y de esposos, entre amigos o primos o hermanos, si cuando nos reclaman algo de una vez dijéramos caramba, sin darme cuenta veo que me equivoqué, perdóneme, no volverá a ocurrir. Ahí terminaría la discusión. Ahí queda desarmada la otra persona. ¿Qué más puede pedir? ¿Qué más puede decir? Si tú estás pidiendo humildemente perdón, no te estás excusando, no estás sacando disculpas, no estás diciendo que fue que vea que cómo le parece, no. Directamente estás diciendo, mire, perdóneme, no fue mi intención, pero yo te quiero mucho, tú vales para mí, eres una persona importantísima para Dios y por lo tanto para mí también te pido perdón. Que Dios nos ayude a ser tan humildes como Jacob, a inclinarnos, a bajar nuestro ego, nuestro orgullo, nuestra prepotencia, nuestra vanidad, que nunca serán virtudes, sino defectos. Dios nos ayude a mantenernos con esa palabrita tan significativa y tan hermosa que nos enseñó Jesucristo a pronunciar. Perdón, mil perdones. Un abrazo y un feliz día para todos.